yo voy a hablar de qué es una agnosia y algunos tipos de agnosia. Bueno, primero que todo, ¿qué es una agnosia? Bueno, una agnosia es un trastorno neurológico y se define como la incapacidad que tenemos de reconocer un estímulo a pesar de existir una adecuada sensación del mismo. El término fue introducido por Freud en 1891 y este se utilizó específicamente o únicamente para los trastornos de percepción visual. Nosotros tenemos dos tipos de agnosia, la agnosia adquirida y la agnosia evolutiva. La agnosia adquirida se desarrolla después de una lesión, una enfermedad, un accidente que afecta el cerebro y luego de esto impide el reconocimiento y comprensión de información sensorial. Tenemos la agnosia evolutiva, que esta nunca ha llegado a adquirirse las destrezas para reconocer un estímulo adecuadamente. Luego tenemos sensación-percepción. La sensación es un fenómeno psíquico elemental resultante a la acción de los estímulos externos. Tenemos las sensaciones estereoceptivas. Son aquellas que nos rodean, todo lo externo, todo nuestro entorno, a través de los sentidos, sensaciones auditivas, gustativas, olfativas y táctiles. Luego tenemos las sensaciones propioceptivas, son aquellas que nos permiten conocer el estado, situación o posición de nuestro cuerpo. Y tenemos las sensaciones interoceptivas, proviene de los órganos internos del cuerpo humano como las vísceras y que nos dan información de las mismas. Las agnosias visuales consiste en la dificultad para el reconocimiento visual de objetos u otras categorías relacionadas con personas, objetos o colores. Luego tenemos la agnosia para objetos. Consiste en la incapacidad para reconocer objetos, dibujos presentados en la realidad visoperceptiva, ya existiendo dificultades para la denominación. Luego tenemos prosopagnosia. Este consiste en la capacidad para reconocer caras familiares o nuestra propia cara en el espejo. La única manera que estas personas reconozcan a alguien es por medio de la manilla, de su forma de vestir, de su voz, de un lunar o algo en específico que pueda reconocer a la persona, pero las caras todas la ven con cejas, nariz, boca y demás. Y la zoonoses consiste en no reconocer un animal de compañía, ni siendo de su misma especie, de su misma raza. La agnosia cromática se define como la incapacidad de reconocer de identificar colores a pesar de estar preservados los receptores sensoriales y las áreas visuales primarias. Y también tenemos acromotoxia, que es una anomalía de la visión donde solo son percibidos los colores negro, blanco y gris y en todas sus tonalidades. Luego tenemos las agnosias auditivas. En las agnosias auditivas son las lesiones del lóbulo temporal, además de producir deficiencias sensoriales. Amusia, este trastorno también denominado amusia sensorial, es un déficit adquirido que afecta la capacidad para el reconocimiento de características de la música, como el tono, el ritmo o la melodía. Agnosia para los sonidos es la dificultad para identificar o la incapacidad para identificar los sonidos no verbales, como el sonido de un pájaro o la de una alarma, ya que las personas lo suelen confundir porque son muy similares. Agnosia somatosensoriales. La asterognosia es la pérdida de la capacidad para reconocer las cualidades físicas de un objeto mediante la forma, peso, tamaño, textura. Agnosia táctil. Es una modalidad de asterognosia de menor gravedad, que es la dificultad para reconocer los objetos mediante el tacto. Barognosia. Es la incapacidad para estimar el peso del objeto cuando se coloca en la mano afectada y es producida esta enfermedad por accidentes vasculares. Autotopagnosia. La incapacidad para localizar las partes del cuerpo, bien sea en el propio cuerpo de nosotros o en el cuerpo de otra persona o en el de un modelo gráfico. Agnosia digital. Consiste en la incapacidad para nombrar los dedos e identificarlos. Los síntomas son de que ellos no pueden identificar los dedos que uno le diga que señale, pero de todos modos no le dificulta para las cosas diarias que debe hacer. Agnosia espacial. Es la incapacidad de reconocer lugares familiares o se le dificulta para orientarse en el espacio. Un ejemplo de ello es que debemos utilizar entonces el GPS para poder llegar, o sea, no podemos dar referencia de un lugar porque no lo vamos a reconocer, por más de que lo estemos viendo. Agnosia para las enfermedades.
Se trata de la ausencia de conciencia o la negación de una enfermedad, ya que el sujeto niega que tenga un problema. Se puede dar por daños cerebrales o por patologías psiquiátricas o con demencia. Agnosia para las enfermedades. Se trata de la ausencia de conciencia o la negación de una enfermedad, ya que el sujeto niega que tenga un problema. Se puede dar por un daño cerebral o por en sujetos con diversas patologías psiquiátricas o con demencia. Bueno, el día de hoy voy a hablar sobre la agnosia, sobre el área de Broca, sobre el área de Wernicke y sobre las afasias. La agnosia se refiere a la falta de conciencia sobre las consecuencias de una condición patológica. El área de Broca se localiza en el lóbulo frontal izquierdo. Sus funciones son la comunicación verbal, que es la comprensión de estructuras sintácticas, y el procesamiento de verbos para la programación motora, que permite la articulación del habla. El área de Wernicke se localiza en el lóbulo temporal izquierdo. Las funciones de esta área son la comprensión auditiva y el procesamiento de la selección del léxico. El área, ahora vamos a hablar de las afasias. Las afasias son un trastorno del lenguaje adquirido a consecuencia de un daño cerebral. Compromete todas las modalidades del lenguaje, que son la expresión y la comprensión oral, la escritura y la comprensión de lectura. Tenemos la afasia de Broca. La afasia de Broca son dificultades en la producción verbal. Tenemos también la afasia de Wernicke. La afasia de Wernicke es un tipo de trastorno de la comunicación que interfiere con la capacidad del paciente de expresarse con normalidad. La afasia de conducción. La afasia de conducción se produce como una consecuencia de una lesión en el fascículo arqueado, que es el que comunica las dos áreas. Generalmente el lenguaje es fluido, pero a menudo en forma ininteligible. El paciente también tiene tendencias a la autocorrección. Existen también 4 tipos de afasias, que son la expresiva. El paciente sabe lo que quiere, pero tiene dificultades para expresarlo. Está la receptiva, que el paciente escucha o lee, pero no encuentra sentido a eso que escucha o lee. La anómica, que son las dificultades para usar palabras correctas para describir objetos, lugares o eventos, y la global. El paciente no puede hablar, no puede entender lo que dice, no puede leer o escribir. A mí me toca presentar la dislexia, la disgrafia, la disortografía, la discalculia y la disfasia. La dislexia es un complejo que afecta el momento de hablar y leer. La dislexia lo que hace es cuando uno lee, se comienzan a mover las letras, a veces confunde letras y al momento de leer y al momento de escribir. En la dislexia se puede ver por dislexia filosófica, por desarrollo evolutivo y madurez en los órganos del habla. Dislexia funcional es cuando uno no tiene suficiente educación económica, cultural o tiene padres funcionales. Dislexia autogena, la alternativa en el artículo de freno de producción por una dificultad auditiva es porque tiene problemas auditivos. Y por último la área que es orgánica, que causa apostar en los órganos del habla, o sea que tiene problemas en los órganos del habla. La segunda es la disgrafia, o sea que tiene problemas ahora al escribir, que afinca el lápiz, que puede tener cuando afinca y el lápiz lo sostiene duro y la letra no es legible, o cuando escribe pero no se da por las líneas, sino se da para arriba, se da para abajo. Y la segunda es la disocrografía. Esa es una afectación que escribe y tiene muchos errores ortográficos. No es porque no sepa, es porque la disografía es que se equivoca de una manera ortográfica. Por último, la discalculia. La discalculia igual que la dislexia, pero lo que cambia es los números, o sea que se va a equivocar en suma, en resta, en multiplicaciones, no va a poner los números correctamente, no va a poner las ecuaciones como son, se va a equivocar y todo. Y por último tenemos la disfasia. La disfasia es un problema, es un trastorno específico de la adquisición del lenguaje, caracterizado por provocar dificultades para hablar o comprender el discurso hablado. Las personas con disfasia pueden no ser capaces de hablar usando frases coherentes, o sea que al momento de hablar van a inventar palabras, no van a entender, van a hablar, o sea no van a pronunciar bien las palabras.
Frases coherentes. Pueden tener dificultades para encontrar las palabras adecuadas, o sea que al momento de hablar van a tardar, entonces no van a encontrar la palabra adecuada o van a poner otra palabra que es. Pueden usar palabras que no tienen sentido en el momento, pueden tener dificultades, o sea que no van a tener sentido, van a inventar palabras. Muchas gracias. La disfemia es un problema neurológico que impide el problema del habla, o sea que los músculos al momento de hablar se les dificulta articular palabras, frases, o van a decir una frase con él, o van a intentar decir la frase, pero le va a decir otra palabra que es. O sea que sus músculos están al momento de hablar duros, a pronunciar palabras van a decir palabras que no son, van a decir oraciones incorrectas. Y es un trastorno neurológico que a través de un golpe o adquirido, estas personas tienen dificultades para hablar solamente, pero para entender las palabras está bien, solo el problema es en el habla.